Bienvenidos a Top Spot for the Music Docuseries, donde damos vida a las historias detrás de la música. Era noche de domingo en Estados Unidos, y durante 23 años extraordinarios eso significaba una sola cosa. Las familias terminaban de cenar, se lavaban los platos y todos se reunían alrededor del televisor cuando la voz familiar anunciaba: «Damas y caballeros, The Ed Sullivan Show». Ahí, subiendo al escenario con esa postura un poco formal y esos ojos cálidos y sabios, estaba un hombre que parecía más tu tío favorito que una estrella de televisión. No era llamativo, no cantaba, no bailaba, pero Ed Sullivan poseía algo mucho más valioso. Tenía un instinto especial para lo que la gente necesitaba ver y escuchar, muchas veces antes de que ellos mismos se dieran cuenta. Nacido en 1901, Sullivan se formó en el periodismo, escribiendo una columna muy leída en el New York Daily News. Amaba el mundo del espectáculo con una pasión que nunca lo abandonó. El vaudeville, Broadway, las big bands. Conocía a cada artista, cada historia de bastidores, cada talento que estaba surgiendo. Cuando la televisión lo llamó en 1948, la cadena se arriesgó con este columnista de voz ronca y presencia incómoda frente a las cámaras. Lo que recibieron fue un verdadero milagro de la televisión. Desde el principio, Toast of the Town, que después se llamó The Ed Sullivan Show, se sentía distinto. No era solo entretenimiento. Era una ventana a todo el universo de la cultura estadounidense, presentado con dignidad y un respeto auténtico. Cantantes de ópera seguían a malabaristas de platos. Bailarines de ballet compartían el escenario con comediantes. Y entonces, a mediados de los años 50, algo profundo empezó a suceder. Un nuevo sonido comenzó a llegar desde el sur y desde las ciudades. Un sonido que inquietaba a los padres y hacía sentir vivos a los muchachos. El rock and roll. Ed Sullivan nunca se propuso ser el hombre que llevaría el rock and roll a las salas de las casas americanas. Pero eso fue exactamente lo que terminó siendo. El momento decisivo llegó en 1956. Un joven camionero de Tupelo, Mississippi, llamado Elvis Presley, ya había causado sensación con sus discos y sus presentaciones en vivo. Sin embargo, muchos conductores de televisión se negaban a invitarlo, temiendo la polémica que provocaba cada movimiento de sus caderas. Sullivan, siempre el periodista con el pulso puesto en la cultura popular, vio algo más profundo. Vio un fenómeno que no se podía ignorar. Cuando Elvis apareció por fin el 9 de septiembre de 1956, los resultados fueron extraordinarios. Más de 60 millones de personas sintonizaron el programa, alrededor del 80% de la audiencia televisiva de esa noche. Sullivan, consciente de la importancia del momento, trató la presentación con el respeto que merecía un gran acontecimiento cultural. Presentó a Elvis no como una amenaza a las buenas costumbres, sino como una voz nueva y emocionante de la música estadounidense. La cámara se mantuvo cuidadosamente por encima de la cintura durante esa primera aparición, pero la música llegó a todos los rincones del país. Los jóvenes vieron su música validada en el programa de variedades más respetado de Estados Unidos. Los padres se dieron cuenta de que el mundo no se estaba acabando, y Ed Sullivan, a su manera callada, acababa de ayudar a legitimar el rock and roll. Pero el mayor talento de Sullivan no era solo contratar a los nombres famosos, era su disposición a seguir cambiando, a seguir escuchando. Cuando una banda británica llegó a Estados Unidos en febrero de 1964, apenas unas semanas después de que el país había enterrado a un presidente muy querido, Sullivan comprendió una vez más lo que la nación necesitaba: alegría, emoción, algo que levantara el ánimo de todo un pueblo. El 9 de febrero de 1964, The Beatles hicieron su debut en la televisión estadounidense en The Ed Sullivan Show. Los gritos del público en el estudio eran tan fuertes que los propios músicos apenas podían escucharse. 73 millones de estadounidenses lo vieron, un récord que se mantendría durante décadas. John, Paul, George y Ringo, con sus cortes de pelo a la moda y su energía contagiosa, no solo tocaron esa noche.
anunciaron la llegada de toda una nueva generación. Y una vez más, fue Ed Sullivan quien abrió la puerta y los recibió con aquella famosa presentación. Damas y caballeros, The Beatles. Lo que siguió se conoció como la invasión británica, y Sullivan estuvo presente en todo ello. The Rolling Stones, The Animals, The Dave Clark Five, Petula Clark. Les dio a todos una plataforma, tratando cada número con el mismo respeto profesional que les daba a las estrellas de ópera y a las leyendas de Broadway. Para Sullivan, el talento era talento. La buena música era buena música. También entendía el poder de la televisión para derribar barreras. En una época en que muchas partes del país seguían segregadas, Sullivan presentaba regularmente a artistas negros como estrellas principales. James Brown, The Supremes, The Temptations, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong y un joven Jackson 5 recibieron el trato completo de Ed Sullivan. Cuando aparecía Sam Cooke o cuando Marvin Gaye cantaba How Sweet It Is, millones de estadounidenses blancos veían a estos artistas negros no como curiosidades, sino como intérpretes brillantes que merecían estar en el escenario de Sullivan. Eso importaba profundamente. Claro que no siempre fue fácil. Hubo momentos famosos de tensión. Cuando The Doors aparecieron en 1967, los productores de Sullivan les pidieron que cambiaran la letra Girl We Couldn't Get Much Higher en Light My Fire. La banda aceptó, pero luego la cantaron tal como era. Sullivan se enfureció, se negó a darles la mano y, según se cuenta, los vetó del programa. Aún así, incluso en el desacuerdo, había una integridad especial. Ed Sullivan dirigía su show como un caballero dirige su casa. Tenía principios, pero también tenía el valor de seguir invitando al futuro a su escenario. A lo largo de los turbulentos años 60, mientras Estados Unidos cambiaba y la música se volvía más fuerte y rebelde, Sullivan se mantuvo como una presencia serena. Contrató a Jimi Hendrix, presentó a The Who ante el público estadounidense, le dio a The Jefferson Airplane una plataforma nacional, y siempre, entre un número de rock y otro, aparecía el ratoncito italiano Topo Gigio o un grupo de acróbatas de Budapest. Esa era la hermosa contradicción del programa. En un momento estabas moviendo el pie con The Young Rascals cantando Good Lovin', y al siguiente veías a un hombre equilibrando platos giratorios mientras Sullivan observaba desde un lado, sonriendo como un padre orgulloso. Lo que hacía tan efectivo a Sullivan era que nunca fingía ser moderno. Era un hombre de su generación, nacido al principio del siglo XX, que simplemente amaba la excelencia y reconocía la autenticidad cuando la encontraba. Los músicos jóvenes lo respetaban por eso. Sabían que si a Ed Sullivan le gustaba lo que hacías, millones de familias estadounidenses también lo escucharían. Cuando el programa terminó en 1971, ya se había producido una verdadera revolución. El rock and roll había pasado de ser considerado una moda pasajera a convertirse en la fuerza cultural más importante de la época. Y el hombre que más había hecho para que eso fuera posible era el mismo señor sencillo que solía decir, con aquel maravilloso acento neoyorquino: "We've got a really big shoe for you tonight". Ed Sullivan falleció en 1974, pero su influencia nunca nos dejó realmente. Cada vez que un conductor de programa nocturno presenta a una nueva banda, cada vez que un joven artista recibe su gran oportunidad en televisión, estamos viendo el eco de lo que Sullivan creó. Demostró que la música popular podía presentarse con dignidad, que el rock and roll tenía un lugar en la sala de estar estadounidense, junto a las melodías de Broadway y la música clásica, que los adolescentes y sus abuelos podían, durante una hora cada domingo por la noche, compartir la misma experiencia cultural. Al final, Ed Sullivan no solo le presentó Estados Unidos al rock and roll, le presentó el rock and roll a los padres de Estados Unidos. Le mostró a una nación dividida que la música podía ser un puente en vez de un campo de batalla. Y lo hizo con clase, con integridad y con el corazón abierto. Así que la próxima vez que escuches All You Need Is Love, o Hound Dog, o I Want to Hold Your Hand, tómate un momento para recordar al hombre que trajo esas canciones a nuestros hogares.
al hombre que se paraba en ese sencillo escenario, semana tras semana, y silenciosamente cambió el mundo, un domingo a la vez. Realmente tenía un programa realmente grande, y tuvimos la gran suerte de haber estado ahí para presenciarlo. Gracias por acompañarnos en Top Spot 40 Music Docuseries. Descubra todas las historias detrás de la música en topspot40.com. Hasta la próxima. Que la música siga sonando.